y descubrir que tu alma tenía razón desde el principio, puede sentirse al mismo tiempo como alivio y como duelo, porque sí hay una paz extraña cuando finalmente comprendes que no estabas imaginando la incoherencia, que no estabas inventando el vacío emocional, que no eras demasiado sensible ni demasiado intenso. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, donde el cuerpo entero exhala, como si por fin pudiera dejar de defender una verdad que llevaba demasiado tiempo sosteniendo solo, y aún así, junto a ese alivio, aparece también otro sentimiento, uno mucho más complejo, más profundo, más difícil de nombrar: la tristeza, de darte cuenta de cuánto tiempo pasaste dudando de ti mismo, de cuánta energía entregaste intentando encontrar dentro de ti el defecto que justificara la distancia de alguien más, porque cuando una persona proyecta sobre ti sus heridas, sus miedos, sus conflictos internos, sin darse cuenta comienza lentamente a deformar también la manera en que tú te ves, y si el vínculo importa lo suficiente, puedes terminar cargando culpas que jamás te pertenecieron. Puedes empezar a reducirte, a explicarte demasiado, a modificar tu forma de amar, solo para no incomodar, solo para evitar perder a alguien, solo para hacer encajar una historia emocional que nunca fue completamente verdadera. Y eso desgasta profundamente el alma, porque el corazón humano puede soportar dolor, pero le cuesta muchísimo más vivir desconectado de su propia percepción. Por eso, esta experiencia te cambió tanto, porque no se trataba únicamente de intentar sostener una relación, se trataba también de sostener la confianza en ti mismo mientras alguien intentaba convencerte de que lo que estabas sintiendo no era real, y aún así, algo dentro de ti resistió incluso en los momentos más confusos, incluso cuando llorabas, incluso cuando llegaste a preguntarte si tal vez realmente estabas equivocado. Existía una parte silenciosa, profunda, terca, que seguía sintiendo que algo no encajaba, y esa parte merece ser reconocida ahora, porque sobrevivió al silencio, a las contradicciones, palabras que te hicieron cuestionarte, a la sensación constante de caminar emocionalmente sobre terreno inestable, y Carl Jung comprendía perfectamente la importancia de eso, porque para él la percepción emocional auténtica era una de las formas más profundas de inteligencia humana, aunque el mundo muchas veces enseñe lo contrario, aunque constantemente se nos diga que solo vale aquello que puede demostrarse lógicamente. El inconsciente percibe mucho antes de que la mente consiga explicarlo con claridad. El cuerpo siente la energía, registra el alma, reconoce patrones muchísimo antes de que las palabras puedan organizarlos, y eso fue exactamente lo que te ocurrió. Tú sentías la distancia emocional antes de que fuera admitida, sentías las contradicciones antes de que fueran visibles, sentías el conflicto interno de esta persona, aunque externamente intentara aparentar certeza, porque la incongruencia emocional siempre deja huellas, aunque alguien sonría, aunque diga las palabras correctas, aunque intente construir una narrativa perfecta. El inconsciente percibe cuando algo debajo de la superficie no coincide con la verdad. Apareciendo dentro de ti no se trata solamente de mí, hay algo más ocurriendo. Aquí hay algo dentro de esta persona que todavía no está siendo enfrentado, y ahora lentamente todo comienza a confirmarse porque la proyección está perdiendo fuerza, las defensas empiezan a agotarse, la historia construida ya no logra sostener completamente el peso de la realidad, y cuando eso sucede el recuerdo cambia, los momentos comienzan a verse diferente. Las conversaciones regresan, pero ahora con otro significado, lo que antes fue llamado intensidad, empieza a aparecer honestidad emocional, lo que fue acusado de necesidad, comienza a sentirse como deseo genuino de conexión. Tu tristeza, que antes fue interpretada como manipulación, ahora empieza lentamente a revelar el dolor real que estabas intentando expresar, y esa transformación interior es imposible de ignorar por mucho tiempo, porque cuando una persona comienza a retirar la proyección, te vuelve a ver como realmente eras, ya no, sino como el ser humano real, con intención, con sensibilidad, con integridad emocional. Y eso cambia todo, porque entonces aparece una pregunta capaz de atravesar completamente el ego,
¿Y si me equivoqué? ¿Y si destruí algo verdadero, porque no estaba preparado para enfrentarlo? Y esa clase de preguntas no dejan dormir fácilmente porque el alma sabe cuando ha tocado algo auténtico, aunque la mente haya pasado meses intentando negarlo. Quizá esta persona está comenzando a sentir exactamente eso ahora, la incomodidad creciente de mirar hacia atrás y descubrir que muchas de las cosas que utilizó para alejarse nacían más del miedo que de la realidad, porque sí, el miedo puede distorsionar completamente la manera en que alguien interpreta el amor. Puede hacerle ver control donde había cuidado, presión donde había sinceridad, dependencia donde había profundidad emocional. Y, mientras más fuerte es la herida interna, más fuerte suele ser también la proyección, porque el ego hará cualquier cosa para evitar mirar aquello que todavía no sabe integrar, pero el inconsciente es paciente, siempre termina devolviendo la verdad, siempre termina llevando a la persona hacia aquello que evitó a través de sueños, recuerdos, nostalgia, silencios extraños, pensamientos involuntarios, o esa sensación persistente de que algo importante quedó sin resolver, y eso es exactamente lo que esta persona está viviendo ahora, una especie de derrumbe silencioso, no necesariamente visible para el mundo, pero sí profundamente real dentro de sí mismo, porque la historia ya no se sostiene igual, la imagen que construyó sobre ti comienza lentamente a fracturarse y debajo de todo aparece finalmente la verdad emocional, tu claridad, tu percepción, tu manera de amar, tu capacidad de ver más allá de las máscaras, y quizá eso era precisamente lo que más asustaba desde el principio, porque tú no amabas solamente la superficie. Tú estabas viendo partes de Besianto, esta persona, que ni siquiera ella misma sabía cómo sostener todavía, y ahora, mientras todas esas defensas comienzan lentamente a caer, algo también se junta. Fortalece profundamente dentro de ti tu confianza en tu intuición, tu capacidad de reconocer cuando algo no coincide emocionalmente, tu derecho a dejar de reducirte para encajar en narrativas ajenas, porque después de atravesar una experiencia así, el alma aprende algo decisivo, aprende que escuchar su propia verdad puede ser doloroso a veces, pero traicionarla siempre termina costando muchísimo más. Y cuando finalmente comprendes que traicionar tu propia verdad siempre termina costando más, algo profundo comienza a reorganizarse dentro de ti, porque durante demasiado tiempo intentaste sostener simultáneamente dos realidades opuestas, la realidad que tu intuición percibía, y la realidad que esta persona insistía en mostrarte, y vivir atrapado entre esas dos versiones desgasta lentamente la mente, el cuerpo, la autoestima, la capacidad de confiar en uno mismo, porque el alma empieza a entrar en un estado extraño donde siente una cosa, pero aprende a negarla constantemente, solo para preservar el vínculo, y ese es uno de los mecanismos más dolorosos que puede experimentar un ser humano, aprender a desconectarse de sí mismo, para no perder a alguien, porque al principio parece pequeño solo. Comienzas dudando un poco, preguntándote si tal vez exageraste, si interpretaste mal, si deberías ser más tranquilo, menos emocional, menos sensible. Pero, lentamente, sin darte cuenta, empiezas a silenciar partes enteras de tu percepción, partes enteras de tu identidad emocional, solo para evitar conflicto, solo para seguir siendo aceptado, solo para conservar la esperanza de que la relación finalmente se estabilice, y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrirte, no de forma consciente, no porque fueras débil, sino porque el corazón humano, cuando ama profundamente, muchas veces está dispuesto a soportar muchísimo antes de aceptar que algo esencial no está funcionando, especialmente cuando el vínculo activa heridas antiguas, necesidades profundas, el deseo inmenso de finalmente sentirse elegido, porque ahí es donde la sombra vuelve a aparecer, no solamente la sombra de la otra persona, también la tuya. Esa parte interna que todavía temía no ser suficiente, que todavía creía que debía esforzarse más para merecer amor, que todavía confundía el sacrificio emocional con prueba de profundidad, y mientras esa herida permaneciera inconsciente, ibas a seguir intentando demostrar, explicar, comprender, adaptarte, aunque el vínculo estuviera desgastando lentamente tu paz,
porque el inconsciente siempre busca resolver aquello que quedó abierto en el pasado y, muchas veces, terminamos sintiéndonos atraídos por personas que despiertan exactamente las mismas emociones que intentamos sanar, no porque sean el destino, sino porque representan un escenario psicológico familiar, la distancia emocional, la ambivalencia, la necesidad constante de validación, la sensación de tener que ganarse el amor. Todo eso, aunque doloroso, resultaba extrañamente conocido para una parte de ti, y el alma confunde muchas veces lo familiar con lo correcto. Por eso, este vínculo tuvo tanto poder sobre ti, no solamente por la intensidad emocional, sino porque activó capas muy profundas de tu historia interna, y aún así en medio de todo eso, seguías viendo cosas con claridad, seguías percibiendo incoherencias, seguías sintiendo incoherencias, que algo debajo de la superficie no terminaba de encajar. Y esa percepción fue precisamente lo que la otra persona no pudo sostener fácilmente, porque ser visto profundamente es una de las experiencias más incómodas para alguien que todavía vive escondido de sí mismo, cuando alguien carga heridas no integradas, miedos no reconocidos, emociones reprimidas, suele construir una identidad cuidadosamente controlada, una versión de sí mismo que parece fuerte, clara, segura, emocionalmente distante. Pero entonces aparece alguien capaz de ver más allá del personaje, capaz de percibir el conflicto interno, la tristeza escondida, el miedo real detrás de la frialdad. Y eso puede sentirse casi insoportable, porque obliga a la persona a enfrentarse con partes de sí misma que llevaba años evitando, y muchas veces en lugar de atravesar ese proceso, prefiere alejarse, proyectar, crear distancia, convencerse de que el problema está afuera, porque aceptar la verdad requeriría derrumbar completamente la narrativa construida para proteger el ego, y eso es exactamente lo que comenzó a suceder aquí. Tu sensibilidad, tu capacidad de notar cambios de energía, tu forma de hacer preguntas profundas, tu necesidad de honestidad emocional, todo aquello que nacía desde la autenticidad, empezó lentamente a convertirse en amenaza para alguien que todavía no sabía sostener su propia vulnerabilidad. Por eso, cada vez que te acercabas emocionalmente, algo dentro de esta persona reaccionaba con tensión, no porque no sintiera, sino porque sentía demasiado. Y cuanto más fuerte era el vínculo, más fuerte se volvía también el miedo a perder el control, porque el amor auténtico destruye ilusiones de autosuficiencia, nos recuerda que necesitamos, que sentimos que somos vulnerables, y para alguien acostumbrado a sobrevivir a través del control emocional, eso puede resultar aterrador. Pero ahora, después de tanta distancia, después de tanto silencio, algo comenzó finalmente a invertirse. Las defensas ya no producen el mismo alivio, la narrativa construida empieza lentamente a desmoronarse, y en ese derrumbe, la verdad emocional comienza a filtrarse otra vez. Tu presencia, tu honestidad, tu amor, la manera en que realmente intentabas conectar, empiezan a regresar, pero ahora vistos desde otro lugar, desde una conciencia más madura, menos dominada por el miedo. Y ahí aparece el peso verdadero del arrepentimiento, porque cuando una persona deja de proyectar, comienza finalmente a ver el daño real que causó, comienza a recordar las veces que invalidó emociones auténticas, las veces que confundió vulnerabilidad con presión, las veces que respondió con distancia, cuando en realidad el otro solo estaba intentando amar honestamente. Y esa comprensión puede romper profundamente el corazón, porque obliga a aceptar que quizá la persona que parecía demasiado emocional era simplemente la única que estaba siendo completamente sincera. Y mientras todo esto comienza lentamente a despertar dentro de esta persona, también tú estás atravesando una transformación inmensa, porque ya no necesitas seguir defendiendo tu percepción, ya no necesitas convencerte de que aquello que sentías era inválido. Ahora comprendes que tu intuición no era debilidad, era conciencia, era sensibilidad emocional auténtica, era la capacidad de percibir aquello que las palabras todavía intentaban esconder. Y cuando el alma recupera esa confianza en sí misma, algo cambia para siempre, porque entonces deja de mendigar claridad donde constantemente recibió confusión, deja de perseguir validación donde continuamente fue cuestionada, y comienza finalmente
a elegir espacios donde ya no tenga que traicionarse para sentirse amado. Y cuando una persona deja finalmente de traicionarse para sentirse amada, comienza el verdadero despertar emocional, no ese despertar romántico idealizado que las historias suelen mostrar, sino uno mucho más profundo, más silencioso, más transformador, el despertar, donde el alma comprende que ninguna conexión, por intensa que sea, vale el precio de perderse a sí misma. Quizá esa es la lección que lentamente comenzó a crecer dentro de ti, porque durante demasiado tiempo te acostumbraste a caminar sobre terreno emocional inestable, a medir palabras, a analizar silencios, a intentar descifrar cambios de energía, como si el amor fuera un acertijo, como si tu tranquilidad dependiera constantemente de interpretar correctamente los estados emocionales de otra persona, y vivir así termina agotando profundamente el sistema nervioso, porque el cuerpo humano no fue creado para vivir permanentemente en alerta emocional, no fue creado para amar desde la incertidumbre constante, desde la duda, desde el miedo silencioso de que cualquier necesidad emocional pueda provocar distancia, y aún así, eso fue exactamente lo que aprendiste a hacer. Aprendiste a reducirte, a suavizar lo que sentías, a cuestionar tus propias emociones, solo para no incomodar, solo para no parecer demasiado, y el problema es que cada vez que una persona se abandona así, algo dentro comienza lentamente a apagarse, porque el alma puede soportar dolor, pero se debilita muchísimo cuando deja de sentirse escuchada por sí misma, y quizá por eso esta experiencia te rompió tanto, porque no dolía solamente el vínculo, dolía también la sensación de haberte alejado de tu propia verdad, de haber ignorado señales internas, de haber permanecido demasiado tiempo en lugares donde tu intuición ya se sentía insegura. Pero aquí es donde todo empieza lentamente a transformarse, porque ahora ya no estás mirando la historia desde el mismo lugar emocional. Ahora hay conciencia. Ahora puedes ver todo aquello que antes el apego distorsionaba, puedes ver cómo comenzaste a normalizar la confusión, cómo justificabas ausencias, cómo te conformabas con pequeños momentos de cercanía, después de largos periodos de vacío emocional, y esa claridad, aunque duele, también libera, porque rompe el hechizo psicológico que te mantenía atrapado. Ese hechizo donde creías que el sufrimiento era señal de profundidad, que la ansiedad significaba amor verdadero, que mientras más difícil era alguien de alcanzar, más valioso debía ser el vínculo. Pero Carl Jung entendía algo esencial: lo que no se vuelve consciente termina dirigiendo nuestra vida desde la sombra, y eso significa que mientras no entendieras por qué aceptabas tan poco, seguirías repitiendo el mismo patrón con distintos rostros. Porque el problema nunca fue solamente esta persona, el problema era también la herida interna que te hacía sentir que debías ganarte el amor, que debías luchar constantemente para ser elegido. Y cuando una persona carga esa herida, puede terminar sintiéndose extrañamente atraída por vínculos emocionalmente ambiguos, porque el inconsciente interpreta la dificultad como algo familiar, y lo familiar, aunque duela, produce una sensación engañosa de hogar. Por eso fue tan difícil soltar. No estabas perdiendo solamente a alguien, estabas enfrentando también la posibilidad de renunciar a una vieja identidad emocional, la identidad de quien persigue, de quien espera, de quien intenta salvar, de quien cree que si ama suficiente, finalmente será elegido. Y dejar atrás esa identidad se siente casi como morir por dentro, porque estuvo contigo durante años, porque organizó tu manera de amar, de relacionarte, de buscar valor, pero al mismo tiempo esa identidad también estaba agotándote, porque ninguna persona puede vivir plenamente si siempre siente que debe esforzarse el doble para recibir lo mínimo, y ahora algo dentro de ti comienza finalmente a rebelarse contra eso. Comienza a preguntarse cómo sería el amor si no tuviera que doler constantemente, cómo sería sentirse elegido sin tener que demostrar valor todo el tiempo, cómo sería una conexión donde la paz no desaparezca cada vez que aparece el silencio. Y esas preguntas son el inicio de una transformación inmensa, porque significan que el alma ya no quiere solamente intensidad, ahora también quiere estabilidad, coherencia,
presencia emocional real, y esa nueva conciencia cambia completamente la energía del vínculo, porque cuando una persona deja de perseguir desesperadamente, recupera poder sobre sí misma, ya no acepta migajas emocionales tan fácilmente, ya no romantiza la ambivalencia, ya no convierte el sufrimiento en prueba automática de amor. Y curiosamente es exactamente ahí cuando muchas veces la otra persona comienza finalmente a despertar, porque la energía cambia, la dinámica cambia, el espacio cambia cuando dejaste de correr detrás. Esta persona se quedó sola frente al eco de sus propias decisiones, frente al silencio real, frente a la ausencia verdadera de tu energía, y ahí empezó el derrumbe interno, porque mientras estabas disponible emocionalmente, todavía existía una sensación inconsciente de seguridad, la idea de que quizá siempre estarías ahí esperando, comprendiendo, perdonando, pero ahora, algo es distinto ahora, esta persona siente que realmente podría perderte, y eso rompe muchas ilusiones del ego, porque el ego suele reaccionar tarde, solo cuando deja de sentir garantizada la presencia del otro, y quizá por eso todos esos pensamientos comenzaron a regresar con tanta fuerza, los recuerdos, la nostalgia, la culpa, las conversaciones imaginarias, porque ahora ya no puede escapar cómodamente de aquello que realmente siente, y mientras todo eso ocurre dentro de esta persona, tú también estás atravesando algo profundo, estás aprendiendo a reconocerte, a validar tu percepción, a dejar de pedir disculpas por sentir intensamente, porque tu sensibilidad nunca fue el problema era intentar entregarla a alguien que todavía no sabía cómo sostener la suya, y cuando finalmente entiendes eso, algo dentro de ti deja de romperse y comienza lentamente a sanar.